es que se me llevó los clientes. Bueno, es verdad que hay unos que sí lo hacen de manera deshonesta, pero hay otros que genuinamente por su marca personal hoy están vendiendo para X marca, mañana venden para otra, pero el cliente, si el producto cumple con lo que necesito, pero el diferencial está en la forma en la que me atiendes, cómo me haces sentir importante, cómo me cumples promesas, pues yo voy a ir a donde tú vayas. Hola, muy buenos días, tardes o noches para todos y todas, sin importar la hora en la que nos escuches. Bienvenidos a otro episodio de Fuera del Aula, un podcast de EANX. Hoy tocaremos un tema con Caro Tula en nuestra serie de marca personal, en donde hablaremos de un tema súper interesante que le pasa a todos los emprendedores. Situaciones en donde tenemos un mismo producto, un mismo servicio, y al ver con la competencia no sabemos cómo diferenciarnos. Muchas veces en estos casos la empresa termina eligiendo A o B. Entonces acá se vuelve súper importante entender cómo esa decisión va más allá del producto. Para eso también tenemos, como les decía, a Caro Tula. Ella nos está acompañando en toda esta serie de podcasts sobre marca personal. Caro, un gusto volver a tenerte acá. ¿Cómo va todo? Gracias, muchas gracias. Me alegra un montón que nos acompañes nuevamente. La primera pregunta, y sobre todo entendiendo la introducción que tuvimos, es ¿por qué una empresa termina eligiendo entre A o B si los servicios son similares, los precios pueden estar muy parecidos y el entregable final, pues en el papel es exactamente el mismo? Qué interesante porque además es una lucha que podemos estar viviendo todos los días como consultores, desde nuestra marca personal o desde nuestros emprendimientos, empresas o nuestros negocios, y es que cada vez se parecen más esas propuestas, ese producto, ese servicio. Y pues si bien hay muchas cosas a su alrededor que pueden hacer la diferencia, hay una que es la más marcada y que puede ser muy relevante dependiendo del tipo de negocio, y es efectivamente la marca personal. ¿Dónde se puede ver la marca personal en ese tipo de propuestas, como cuando uno envía una cotización? ¿Cómo entra en Ujú. lugar ahí realmente la marca personal? Bueno, pues pasa algo muy importante y es que no todos son conscientes de esto. Y cuando hablo de la marca personal, hablo de la marca personal del dueño, de la persona que contesta en el contact center, de el domiciliario que entregó el producto, del mensajero que llevó, no sé, el producto, del técnico que instaló el servicio, de esa persona que tiene contacto con el cliente, y puede ser una, puede ser varias. Y esa marca personal se ve reflejada en todo. Entonces, puede ser que yo estoy teniendo una conversación por un mensaje con el técnico que viene en camino a instalarme algo del servicio que contraté, y esa conversación que tengo de manera oportuna, las palabras que empleo, si la persona me envió un audio, si me mandó un texto. Ojo, no estoy diciendo con esto que está mejor mandar un audio o está mejor enviar un texto. No, no estoy hablando de que está bien o que está mal, sino que entendamos que todo esto comunica. Si cuando yo estaba en el proceso de cotización, la cotización llegó de manera oportuna, cómo estaba redactado ese mensaje, si la persona responde a las preguntas que yo le hago como cliente, si la persona, si yo me siento importante para esa persona, todo eso cuenta, y en todos esos momentos se evidencia la marca personal. Bueno, Caro, y un par de ejemplos cotidianos que de pronto podamos compartirle a quienes nos están viendo o escuchando que les haga caer en cuenta de, oye, sí, en realidad la marca personal me ayudó a mí a decidir entre uno o el otro a la hora de... Bueno, hay diferentes ejemplos, muchos tienen que ver también con recomendación, ¿verdad? Pero hablemos de vigilantes en una propiedad horizontal, en un edificio. En países como los nuestros es muy común que en el lugar en el que vivimos hayan vigilantes en el edificio, en el conjunto de casas en donde estamos, donde vivimos, o inclusive en el edificio en el que trabajamos, ¿no? Y estos vigilantes están contratados, entre comillas, para lo mismo. Sus funciones, su rol, pues como lo que tiene que cumplir, al final es lo mismo. Pero resulta, y seguramente lo van a pensar y se van a dar cuenta, cuando llegan a su casa hay uno de esos tres vigilantes, dos vigilantes, dependiendo de qué tan grande sea la propiedad horizontal,
que dicen, ay, es que el señor Francisco siempre sabe todo, se acuerda de mi nombre, no se le escapa nada, es muy cordial, es muy amable. Y no con eso estoy diciendo que la señora María y el señor Juan no lo sean, sino que él se destaca por. ¿Y qué tiene que ver en ese destacarse? Hay una conexión. Yo conecto con esa persona porque mi forma de pensar resulta, o mi mentalidad, o mi forma de ser, mi temperamento, personalidad, conecta más con esa persona. Entonces, siempre puede haber un vigilante que es más atento, más dinámico, el otro puede ser más pausado, pero más responsable o más metódico, el otro puede que no sepa ni en dónde está parado, ¿sí? Y eso hace que yo prefiera a uno que al otro. Entonces, si por ejemplo, no sé, yo voy a dejar un paquete en portería, como decimos aquí, en la portería del edificio, voy a dejar un paquete que tú vas a recoger. Y si yo sé que en ese turno va a estar X persona que de pronto es un poquito despistada, o te hago la salvedad, o prefiero decir, no, mejor hoy no vengas, pasa mañana, o el sábado, o el lunes, o lo que sea. Ese es un ejemplo, pues para que veamos que la marca personal no es que tenga que ser nada en redes sociales, yo a ellos no los conocí ni por Instagram, sino es en la cotidianidad. Hay otro ejemplo que me gusta mucho y es un café, un sitio donde uno va a comprar café y puede que tenga repostería o bueno, algo así. Y uno llega al café y desde que uno entra, el café se siente agradable el sitio, huele rico, cómo está decorado, el cuidado en cada una de estas cosas. Y llega uno y el café es delicioso, y la torta también, y de pronto se comen una galleta más adelantico y está perfecto, y la música está muy bien, y te atienden divinamente, y el personal es súper amable, y están impecables en su presentación. Y entonces cuando uno ve todo esto, pues ¿quién está detrás de todo esto? Es una persona. Puede que el administrador tenga todo esto a punta y las personas que atienden en el servicio, el mesero, también lo hacen. Y entonces uno se siente súper agradable y todo perfecto. Pero si uno de pronto conoce al dueño, vamos a suponer para este ejemplo, no quiere decir que así sea, pero para el ejemplo, resulta que el dueño no es tan chévere, no es tan agradable, no es tan cercano, no es tan querido, más bien es como gruñón o es pesimista o se queja, no sé. Vamos a suponer que lo conocemos por alguna situación, pero vemos que como el negocio, digamos que se sostiene o se mantiene gracias a las personas que están ahí, que es mucho lo que pasa con los vendedores, sobre todo en grandes compañías, personas que trabajan en áreas comerciales que se llevan los clientes. Entonces la compañía dice, es que se me llevó los clientes. Bueno, es verdad que hay unos que sí lo hacen de manera deshonesta, pero hay otros que genuinamente por su marca personal hoy están vendiendo para X marca, mañana venden para otra, pero el cliente, si el producto cumple con lo que necesito, pero el diferencial está en la forma en la que me atiendes, cómo me haces sentir importante, cómo me cumples promesas, pues yo voy a ir a donde tú vayas. Sí, al final creo que la reputación termina persiguiéndote y creo que lo hablamos en la primera sesión del podcast, pues es parte de empezar a hacer como ese proceso de autoevaluación y decir en qué estoy, cómo me perciben los demás y claramente pues así es como uno se termina llevando a los clientes, más que llevándoselos de mala onda es por mi servicio adicional que estoy prestando. Claro, y es que uno no es consciente de eso y uno cree que, o sea, es tan así que hay personas que en su trabajo dicen, mire jefe, yo sigo trabajando aquí, pero porque lo tengo usted de jefe. O sea, porque esa marca personal es tan chévere y hay un compromiso y un vínculo que si yo sigo acá, pero si usted no está aquí, yo salgo corriendo porque esto no No me lo es. aguanto. O, no sé, o pasa en ciertos, me pasaba a mí con mi manicurista. Yo iba a la peluquería, pero por ella. Pero yo le decía, Angelita, el día que tú no estés acá, Me yo llamas. aquí no vuelvo porque esta señora y este señor, yo veo cómo los trata, cómo son con sus clientes, así pues como si uno les estuviera haciendo un favor, pero es por ti que estoy acá. Esos vínculos, fíjate, ella ya no volvió a trabajar allí, gracias a Dios va a mi casa en hacer el manicure y el pedicure en mi casa, pero a lo que voy es que si ella se fue, yo no vuelvo allá. Como también puede pasar que si ella se fue y no Y me sigues. sumaba, pues yo sigo yendo allá. Es exactamente lo mismo porque es para parte y parte. Pero yo estoy segura
que a personas como Angelita, bueno, ella hoy en día lo entiende, pero hace unos años no, a este vigilante, al mesero en el café, estoy segura que la probabilidad de que ellos entiendan que su activo más valioso es su marca personal es mínima, porque esto no es algo que todo el mundo lo comprenda desde esta óptica, sino lo ven es más como desde el posicionamiento en redes, la visibilidad y lo que les digo. Yo al mesero no lo conocía en redes sociales, ¿sí? Al vigilante tampoco, Angelita tampoco. Claro, ya hay otra instancia donde si Angelita quisiera, pues monta su negocio, visibilidad, posicionamiento en digital y demás, eso es otra cosa. Pero lo que hoy es que la marca personal está ahí y es eso invisible que hace que tu negocio esté mucho mejor, que tu negocio crezca o que se estanque o que se baje. Para el ejemplo del café, si es el administrador el que logró todo este ambiente o es el dueño, porque ahora hablemos de que el dueño o la dueña sí es chévere, pues el que huela rico seguramente es porque él o ella le impregnan eso, que su negocio huela rico, que la música. Yo recuerdo hace unos días subirme a uno de estos transportes de aplicación y el personaje, la ropa olía mal, no era él, era su ropa olía mal. El carro no estaba limpio. Entonces yo empiezo como a sufrir, ¿no? Pero pues ya tenía que hacer uso porque lo necesitaba. Tratar de un- Y me dio por entrar, porque eso sí, como que no lo había hecho nunca, a ver los comentarios que habían sobre él. Porque cuando me acepta el servicio veo que tiene, no sé, 4.80 y casi 9. Y pues digo, bueno, pues es una buena, pues está bien calificada. Pero cuando subo y pasa esto, yo digo, a ver, quiero leer qué pasa. Yo creo que leí unos 10 comentarios y de los 10 8 hablaban del buen gusto por la música. Y eso sí, así como sentí el mal olor y vi todo sucio, yo dije, esta música está muy chévere y empecé a tratar de ver si era una aplicación, si era algo de él, si qué era, mientras buscaba esto. Y 8 coincidían que muy buena música, muy buena música, muy buena música. Hoy que ya viví la experiencia, digo, fantástico que voy a encontrar buena música, pero yo no me quedo con eso. Como ahora, de pronto tú dices, a mí qué me No me importa que importa, huela claro. así o que el carro esté sucio, la música está buenísima. Entonces también depende de tus prioridades, de lo que tú valoras, pero sí hay algo en general que es un deber ser, que es un mínimo, que si tú vas a un lugar de café, pues que el café sepa bien y que esté bien servido, ¿no? Que no sea una cosa así. Ahora bien, encontramos café en la esquina en un En un vasito así, botilito. que puede ser absolutamente delicioso y la experiencia puede ser súper chévere, que era lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, de unas arepas, ¿no? La persona, entonces es que esa señora como hace las arepas y es una costeña así, esas preciosas y que con sus sobrinos, sus hijos, sus nietos, no sé, tal cosa. ¿Me estás hablando de las arepas o me estás hablando de la De la señora? señora, te estoy Y vendiendo a la eso. señora. Y eso es marca personal, pero no somos conscientes o no sabemos que eso se llama así y el poder que eso tiene. Claro, y creo que hay una pregunta que quizás, pues dependiendo del tipo de emprendimiento y el tipo de empresa que tengas, se vuelve súper importante y es, ¿cómo hacemos para impregnar esa marca personal en todas las personas de nuestra organización? Porque finalmente el nombre suena personal, pero cuando ya es una empresa, ya es una organización, pues la marca personal trasciende un poco y lo que se busca, imagino, es que todos respiren y transpiren lo que es nuestra marca personal. Claro, y esa es una necesidad que también le ocurre a las compañías y es que en esta compañía el que trabaje sea así, nos represente así, es prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Primero tenemos que entender que todos somos diferentes y en esencia yo no pretendo que tú te parezcas o seas igual a, ¿sí? Porque para mí es súper importante la esencia, la autenticidad, esa identidad y yo creo que eso es súper valioso y hay que mantenerlo. Pero sí que es importante que se entiendan los valores compartidos. Para mí eso es fundamental. Tengo mucho contenido del que habla de los valores compartidos, inclusive hasta para los amigos. Yo veo en mi círculo de amigos, pero también lo veo en otros. Por ejemplo, yo veo los amigos de mi esposo. Todos son tan diferentes, pero tan diferentes que digo, ¿cómo puede ser posible que sean amigos si son tan diferentes? Y claro, hay valores compartidos y la conexión está en los valores compartidos. Entonces, voy a usarme de ejemplo, no por engrandecer al ego, pero sí para hacerlo entender. Y es que cuando en mi negocio yo busco alguien en el equipo que aporte a un cliente, naturalmente hay ciertos aspectos que no importa cómo seas tú en tu esencia y tu autenticidad, pero que creas en lo mismo en lo que yo creo. Y no es en todo lo que yo crea, no es en todo mi sistema de creencias, sino
en lo que necesito que esté alineado para nuestro cliente. Por ejemplo, la atención a los detalles, el servicio al cliente y ese compromiso e involucramiento. Para mí eso es fundamental. Y cuando el cliente me da un feedback, por ejemplo, le digo, ¿cómo nos fue? ¿Qué te gustó? No sé qué, me dice, Caro, todos, es que ninguno de ustedes, todos conectados entre sí, con todos me sentí súper importante, todos me escucharon también porque yo no tuve que repetir la historia al uno y al otro porque entre ustedes seguramente allá se hablaron, pero todos me escucharon, cuidaron estos detalles y empiezan a usar palabras que es como si yo le dijera al cliente, por favor, ¿me dices esto? Es impresionante. Entonces, la persona naturalmente va a impregnar eso en su negocio. No puede pretender que lo hagan como él lo haría. Eso sí está clarísimo. O sea, nunca nadie va a hacer las cosas como tú las harías. Nunca nadie. Porque como las haces tú, las haces tú. Eso es muy difícil. Ahora que tengas un método, que formes a las personas y las entrenes, pero nunca nadie lo va a hacer como tú lo haces porque es que tú lo haces así. ¿Sí? Pero sí que van a haber puntos en común, sobre todo en compartir esos valores, en creer en lo mismo. Puede que uno sea más relajado. Yo, por ejemplo, soy muy del método, de la estructura, la planeación, el paso a paso. Y eso que soy profesional en marketing. Muchas personas creen a veces que si yo estudié alguna ingeniería, ¿no? Precisamente por eso. Yo tuve un primo que cuando salíamos de rumba en la juventud me decía, ya va a sacar un Excel para ver si salimos de rumba el viernes o no. Eso me causaba mucha risa, y hoy veo ya con un nivel de conciencia diferente lo que él me decía. Entonces, yo puedo ser así, pero resulta que tú eres más dinámico, más arriesgado, más no sé qué, pero si nos conecta algo en lo que ambos creemos que parte de nuestros valores, todo va a fluir. Por eso, cuando uno llega a un sitio, uno siente que aquí está vivo ese fundador a través de su equipo, de sus proveedores, de sus aliados. O sea, eso es súper importante. Otro ejemplo, yo valoro mucho la asesoría, el que me expliquen, el que mi esposo es, a mí no me explique, dígame qué hay que hacer y somos esposos. Pero hay otras cosas que hace que compartamos valores y que por eso estamos juntos. Entonces, parece difícil, pero cuando uno se da cuenta, uno dice, claro, por eso las personas con las que trabajo o conectan o no me lo aguanto y ya quiero sacarlo, o no lo quiero soltar porque de verdad que nos entendemos. Y cuando eso fluye así, pues para mí es maravilloso porque es como que no tengo que explicarte tanto para que creamos en lo mismo que creemos y actuemos como deberíamos actuar. El punto está es en identificar a la persona y sobre todo cuando ese emprendimiento se nos va creciendo es, tengo que contratar talento, ¿cómo hago para que más o menos sea haya como ese una feeling, extensión de claro. lo que yo soy, pero manteniendo tu identidad y tu autenticidad? Es que finalmente todos los colaboradores tienen que terminar siendo embajadores de esa idea en el punto de contacto, desde el operario hasta el que contrata a los proveedores, Ujú. como el que paga, pues tiene que estar respirando como lo mismo. Digamos que, nada, y un poquito para ir cerrando este tema del activo invisible que está detrás, que creo que además ha conectado muy bien como con los otros temas que hemos tocado, la autocrítica, el pensar, el entender, el escuchar. ¿Cuál sería pronto el mensaje que le podrías dar a nuestra audiencia hoy sobre ese activo invisible que está detrás de todas las empresas, todos los emprendimientos, todos los proyectos que estamos construyendo? Tiene que haber un nivel de conciencia súper importante. Yo creo que em, cuando somos conscientes de lo que está pasando en nuestro negocio, el legado que estamos dejando, la gente que está trabajando para nosotros, por nuestros clientes, ese nivel de conciencia nos ayuda a entender cómo estamos y qué está pasando. Por supuesto, nunca me cansaré de decir, hay que trabajar en nuestra marca personal. Y trabajar en nuestra marca personal es desarrollar una competencia, es empezar a cambiar algo que no nos está aportando, es desarrollar algo nuevo, es formarnos en algo que necesitamos para nuestro negocio, para la vida, es empezar a pensar más allá de estoy haciendo esto para qué, no por qué, sino para qué. Para vender más, para llenarme solamente de dinero, para dejar un legado, para compartir valor, para ayudarle a otros. Y eso nos ayuda a que con ese nivel de conciencia empecemos a hacer las cosas diferentes. Fíjate que, por ejemplo, y a propósito de nuestra clase de nuestra masterclass de monetizar tu marca personal, yo parto de eso. Sí, al final yo sé que tú quieres entender, bueno, ¿cómo hago más dinero? Ujú. Pero es, ¿para qué quieres ver otras opciones de monetizar tu marca personal? Y es esa generación de valor
partiendo de tu bienestar y de todo lo que puedes entregar al mundo gracias a eso que tú tienes, ese valor inmenso que puedes entregar a otros. Entonces, definitivamente cuando uno es consciente de eso, pues hasta uno empieza a darse cuenta cómo son los otros y a valorar otras cosas que tal vez uno no valoraba o que no veía y que como empezábamos y tú decías, bueno, ¿por qué si hay dos propuestas y elijo más esta que la otra? Pues está mucho en las personas, en su marca personal. Bueno, pues Caro, súper contento de haberte tenido hoy acá. A todos y todas, muchas gracias por escucharnos y por Gracias. vernos. Seguiremos igual con un par de capítulos más sobre esta línea. Recuerden que porfa síganos en nuestras redes sociales, EANX Educación, y en el link dejaremos la descripción con todo lo que necesiten para poder seguir a EANX. Muchas gracias.